Gloria a Dios. Antes de empezar, quisiera decirles que voy a traducir un estudio que he hecho en francés, en lengua castellana directamente, aparte un versículo que he cogido de la Biblia del Antiguo Testamento, que he cogido de la Biblia española. Bueno, quisiera empezar y decirles, que voy a hablar en español, y a perdonar por todo error que pueda cometer. Hemos visto en los precedentes videos, hemos hablado de la mujer sentada sobre la bestia de Apocalipsis 17. Hemos visto que esa mujer era una ciudad, que esa ciudad era Jerusalén. Hemos visto en el segundo video que hemos hablado de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. Esas 7 cabezas que hemos identificado como son 7 imperios que han dominado Jerusalén a lo largo de la historia. Hemos visto que, según la palabra de Dios, la bestia tendría que salir de Siria. Ahora quisiera hablar de esa bestia y de ese anticristo y del falso profeta. Pero antes de todo, y ya lo comprenderán más tarde, tenemos que hablar de la persona de Jesucristo. Y en introducción quisiera coger el versículo de Mateo, el capítulo de Mateo 16, 15 y unos versos antes también, cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen la gente? ¿Quién dicen que yo soy? Y unos le responden, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías. Y Jesús les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que yo soy? A eso Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le responde: eres bienaventurado, Pedro, porque no es la carne ni la sangre quien te lo ha revelado, sino que es mi Padre que está en los cielos. Así que eso de que Jesús era el Cristo y que era el Hijo de Dios es una revelación directamente que ha sido hecha a Pedro. Ahora, si vemos en el contexto de que vemos en Mateo, cuando en la anunciación que viene el ángel a anunciar a María que quedaría embarazada por medio del Espíritu Santo, y eso es algo que se difundió, y no solamente María, sino que el ángel vino y se apareció a José y le dijo: no temas de coger María como esposa, porque lo que lleva dentro santo es. Así que eso se había difundido, seguramente que Jesús había hablado con sus discípulos de eso. Pero aquí es otra dimensión en la cual Pedro ha entrado, es decir, ¿quién es Jesús en la eternidad? No solamente mientras estaba en la tierra o cuando fue engendrado en el vientre de María, y todo lo que pasó en la tierra mientras estaba en tierra, que era Jesús, Hijo de Dios. Y ahora por eso vamos a coger, dice en primera de Juan 5, 10, y es confirmado eso. Dice así, que el que cree en el Hijo de Dios tiene ese testimonio en él mismo. El que no cree, Dios le hace mentiroso, porque no cree al testimonio que Dios ha dado o ha hecho de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio que Dios da de su Hijo? Y para eso tenemos que ir a Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Dice que una voz se hizo sentir desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es indeniable que el testimonio de Dios el Padre que da a Jesús, su Hijo, es que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora,
vayamos a ver que hay dos creencias diferentes que en medio mismo del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, es decir, que la primera es la que dice que Jesús ha sido Hijo de Dios, el Hijo de Dios eterno, en eternidad, antes que venga en esta tierra, era Hijo de Dios, y desde la eternidad. Y hay otra segunda facción que dice, y que yo mismo he podido oír de la parte de cristianos, no uno, sino varios, así que quizás hay otros cristianos que piensan la misma cosa, que Jesús solamente ha sido Hijo de Dios cuando vino aquí sobre la tierra. Y para convencernos nos citan, pues, primero de Juan 1:1, al principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero lo que pasa es que se han olvidado que en ese mismo capítulo nos es dicho que en el versículo 14, pero hemos contemplado la gloria como un Hijo único venido del Padre. Así que antes de venir ya es Hijo. Esa es la posición, esa era la posición de Jesús antes de venir sobre tierra. Si un cristiano dice que Jesús no era Hijo de Dios antes de venir sobre la tierra, hace a Dios mentiroso. Es lo que nos declara y lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos aquí a ver algunos versículos en los cuales nos es dicho que Jesús era Hijo de Dios antes de venir sobre la tierra. Podríamos coger muchos más, pero vamos a coger algunos solamente. Y vemos, y para empezar, cojamos el famoso versículo 3:16 y le añadimos el 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos bien en estos dos versículos que Jesús es Hijo de Dios antes de venir sobre la tierra. Y aquí nos es hablado del gran amor de Dios, que no da a ni importa qué, ni importa quién, da lo que tiene de mejor, lo mejor que tiene Él, su Hijo. En 1 de Juan 4:10 dice así: y ese amor consiste no en que hayamos amado a Dios, pero en que Él nos ha amado y ha enviado su Hijo como una víctima expiatoria para nuestros pecados. Así que vemos aquí aún la posición de Jesús antes de venir sobre la tierra, es la de Hijo. ¿El Antiguo Testamento nos puede indicar, decir algo acaso acerca de esta filiación de Jesús hacia el Padre de una manera clara? Sí, para eso vayamos a Proverbios 30, a partir del verso 4, y voy a leerlo en castellano. ¿Dónde está esto? Son mis papeles que me he hecho. Así, aquí está. ¿Quién subió al cielo y descendió? Eso es una pregunta que hace. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y escuchen bien, y el nombre de su Hijo, sí lo sabes. Sí que lo sabemos. El nombre de su Hijo es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora bien, ¿por qué esta
doctrina es tan importante? Hemos visto cómo Dios da testimonio de Jesús como Hijo de Dios, y ahora vamos a ver la reacción del diablo, cuál es acerca de esa filiación, de ese Jesús Hijo de Dios. Esa doctrina es tan importante que el diablo, el padre del anticristo, sacó esa doctrina hace 2000 años. Y lo vemos cuando Jesús es tentado por el diablo en el desierto y le dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y no se paró solamente ahí, sino que en el versículo 6 le dice: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está que dará órdenes a sus ángeles para que te guarden y te protejan. Por la segunda vez quiere tentar a Jesús, diciéndole: si eres el Hijo de Dios. Es eso lo que está puesto en causa, y lo que va a poner en causa el Satanás por medio de su Hijo, que va a venir, el anticristo. Y esta doctrina se ha propagado por el mundo, también judaico, ya que no creen y ni han creído en Jesús como el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver cuál es el espíritu del anticristo. Y cuál es el ser de negar que Jesús es Hijo de Dios. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos seductores han entrado en el mundo que no confiesan que Jesús vino en carne. Tal es, pues, el seductor y el anticristo. Primera de Juan 4:2-3 dice: reconocer a esto el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús, pues claro, no vino en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 5:6 dice: es el Cristo quien vino con agua y sangre, no solamente con agua, en agua. Ese versículo confirma estos otros dos precedentes de que Jesús vino en carne. Así que si hacemos de todo lo que hemos dicho, un comparativo de lo que hemos dicho en dos cosas. Hay dos cosas importantes: de que Jesús es el Hijo eterno de Dios, antes de venir sobre la tierra ya era Hijo de Dios, y segundamente, que Jesús vino en carne. Y vamos a ver cómo el espíritu del anticristo va a querer desmentir eso. El anticristo contra Cristo, dice. En mis precedentes videos hemos visto, pues, la mujer sentada sobre la bestia, las 7 cabezas, los 10 cuernos. Hemos identificado a esa mujer como Jerusalén. Y después hemos visto las 7 cabezas, que son los 7 imperios que han dominado sobre Jerusalén a lo largo de la historia. Hemos visto que ese anticristo tendría que salir y tiene que salir de Siria, según la palabra de Dios. Ahora vamos a ver quién es el anticristo y el falso profeta. Para eso nos tenemos que ir a Apocalipsis 13, a partir del versículo 11. Yo vi subir de la tierra a otra bestia que tenía 2 cuernos semejantes a de un cordero, pero que hablaba como dragón, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y le obligaba a toda la tierra y sus habitantes o moradores a adorar la primera bestia
la cual su herida mortal fue sanada. Y eso sigue hasta el versículo 17. Vemos que esta bestia es el falso profeta. Es dicho que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Como hemos visto que la bestia tenía que venir de Siria, pues mi interés ha sido de hacer rebuscas acerca del Islam y a interesarme sobre lo que el Islam espera. Como el judaísmo espera su Mesías, el Islam espera el suyo. En Apocalipsis 13:11, pues, esa bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos, sale de la tierra, como hemos visto en la estatua de Daniel, que hay los dedos de los pies de barro cocido y de hierro. El barro cocido pues representa los países del Medio Oriente, y aquí también la tierra representa los países. Siempre lo que es tierra representa esos países del Medio Oriente. Y yo pensé y comparado eso, los 2 cuernos, que son las 2 facciones del Islam, que son los chiitas y los sunitas. No vamos a tardarnos a la doctrina de la que tienen ellos, los unos y los otros, sino que vemos que esta bestia, que tiene las 2 cabezas, simbolizan 2 reyes, 2 poderes, y de nuestros días esa identidad religiosa que viene del Oriente y que tiene dos grupos, diríamos, nada más es uno, y es el Islam. Vemos que esa bestia reúne los 2 cuernos en una sola identidad. Hay una persona en el Islam que podría parecer a eso, o para mejor dicho, alguien, sí, y vamos a verlo según la doctrina del Islam, de lo que están ellos esperando. Están esperando el Mahdi, un Mahdi. Las informaciones que he podido recoger acerca de él, las pueden ustedes mismos verificar. Dice que se llamará Mahomet. Son los sabios del Islam que hablan de eso. Dicen que habría podido nacer allá en los años 1980, en la década de los 80. Y tendría que venir de la Meca, en Arabia Saudita. Dicen que reunirá los musulmanes, los chiitas y los sunitas. Dicen que es una persona guiada por Dios, que enseña el camino, y un redentor escatológico esperado por el conjunto de las confesiones musulmanas. Es decir, esas 2 facciones que están separadas hoy, pero que estarán juntas bajo la autoridad de ese Mahdi. Y vendrá pues de Arabia Saudita. Ese yo pienso que es el falso profeta, y que estará en estrecha relación y trabajará junto con
otro hombre que llaman en el Islam Isa, hijo de Miriam, o si quieren mejor, Jesús, hijo de María. La pregunta sobre el renuevo del Islam, cuando se hace preguntas a esos exegetas especialistas, dice, ¿cómo va a venir un renuevo en el Islam y una nueva vigor? Va a ser inyectada en ese movimiento religioso. Pues los musulmanes admiten que la respuesta a esa pregunta es el advenimiento prometido de Isa, hijo de María, y el del imam Mahdi. Acerca de la venida de ese anticristo, veniendo de Siria, como le hemos dicho en los precedentes videos, yo no había aún tomado conocimiento de todo esto de este hijo de Isa, ni de María, ni que tenía que salir de Siria. Dice que aparecerá, según las tradiciones de ellos, y será, yo pienso así, a Damas, la ciudad de Damas, y aparecerá cerca de la mezquita al este de Damas. Es la mezquita de los Omeyyadas, que fue construida por el califa Al-Walid. Y eso está escrito en la tradición del Islam. Pero ¿por qué decir que ese Isa, hijo de Miriam, de María, será el anticristo? Si la tradición del Islam, quien lo describe, es real, vemos que se va a asemejar mucho con lo que dice la palabra de Dios. Y tiene todas las características para ser el anticristo. El Islam dice que María conoció la anunciación del ángel que iba a ser, ¿cómo decía eso? Eso me falta la palabra esa. Embarazada. Que iba a ser embarazada. Eso es también en la tradición del Islam. Pero la diferencia es que Isa no es hijo de Dios. Y cuando él vaya a venir, dirá que es Jesús, pero que no es hijo de Dios. Dirá que no murió en la cruz, que fue sustituido por otro que le parecía y que fue él elevado cerca de Dios. Es dicho pues en la traducción del Islam que será un musulmán, y escuchen bien esto ahora, y que su misión de él será de romper la cruz, claro, y todo lo que las cosas y personas que se identifican por la cruz, y está dicho así, romper la cruz y matar el puerco. Y la interpretación que dan de eso es de hacer la conversión de todos los cristianos y la exterminación de todos los judíos. Pueden buscar ustedes mismos en internet cuando dice romper la cruz y matar el puerco. Repito, romper la cruz y matar el puerco. Y así dicen que asegurarán la victoria del Islam.
Ahora, esto es dicho no por no importa quién, sino por exegetos, me parece que se dice también así en castellano, usabios de la religión musulmana. Dice también que aparará el tributo. Dicen, actualmente los judíos y los cristianos tienen pueden elegir entre tres cosas: el Islam, el tributo o la espada. En ciertos siglos, cuando la religión musulmana dominaba sobre una región y habían personas que no pertenecían a esa religión, tenían que pagar un impuesto. Y ese impuesto es ese tributo que está hablando aquí. Pero dice que cuando Isa vendrá al mundo, terminará con el tributo. Dice, y los judíos y los cristianos no tendrán otra alternativa que la de convertirse en el Islam o la espada. Es decir, la conversión forzada a fuerza o la muerte. Y para terminar este estudio, el espíritu del anticristo y el Islam dicen que Jesús no era hijo de Dios, pero sin embargo dicen que su cuerpo era divino. Repito, que su cuerpo era divino, que no podía morir. Y eso, claro, nos hace pensar en los versos que hemos visto, que el espíritu del anticristo es el que niega que Jesús vino en carne. Así que vemos que hay muchos de esta relación entre ese anticristo. Y yo creo de todo mi corazón que ese anticristo va a salir del Islam, y va a ser ese Isa, hijo de Miriam. Habríamos podido argumentar mucho más, buscar mucho más, pero he querido que en estos días de confinamiento poder hacer este vídeo de una manera rápida, porque lo hice en lengua francesa, muy corto también, que habría podido argumentar mucho más también, y aquí le he traducido directamente, aparte un verso que he cogido del Antiguo Testamento, que he cogido de la Biblia española para poder mejor traducirlo. Lo que pasa que ahora el mundo en el que vivimos, yo pienso que va a estar cambiado, transformado, que pasará algo en los Estados Unidos, no se sabe. ¿Se pasará algo con la Iglesia Católica? Tampoco. Sabemos que va a haber una religión mundial, un gobierno mundial, lo que buscan, que quizás lo primero va a coger la cabeza a la Iglesia Católica, pero después, y acordaos, tomará la cabeza de esa religión, será musulmana. Meditar, por favor, en estas palabras, son importantes. Y vemos que Dios, yo pienso que nos está mostrando poco a poco lo que dice en Daniel, que en los últimos tiempos los hijos de Dios comprenderemos todo lo que es misterios que han sido escondidos hasta ahora. Que Dios os bendiga. Amén.